Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el curso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Como todos sabremos, toda actividad que nosotros realizamos conlleva siempre un peligro, involucra siempre un riesgo, más todavía en las actividades en las cuales nosotros frecuentamos, como son las actividades del sector minero. Como mencionamos, absolutamente toda actividad conlleva peligros y riesgos, pero si nosotros nos ponemos a pensar, estando en el carro, en una piscina, saliendo de paseo con los niños, o simplemente estando acostado, ¿no?, sobre una hamaca o viendo la televisión, conlleva a muchos peligros y varios riesgos. La diferencia es que nosotros, cuando nos encontramos en el centro laboral, estamos vinculados a un contrato con el empleador, y por tanto nosotros tenemos que seguir ciertos parámetros y normas. ¿Para qué? Para gestionar estos riesgos. A ver, tenemos como finalidad de ese curso facilitar la comprensión del IPRC para su correcta elaboración, reconocer y evaluar controles, los 5 más importantes, para poder gestionar los riesgos y vincularlos a la normativa nacional a las cuales nosotros estamos sujetos. A ver, tenemos que tener presente cierta información que son un glosario de términos básicos, ¿no?, como peligro, riesgo, control de riesgo y riesgo residual. A ver, peligro es, así en pocas palabras, todo aquello que nos puede causar daño, pero según el concepto indica que es una situación o característica intrínseca de algo capaz a ocasionar daños a las personas, equipos y o ambiente. Sí, ahora el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice. Ese concepto sí está totalmente claro. Sí, la manifestación del peligro es, en ese caso, el riesgo, la probabilidad de manifestación de un peligro es el riesgo. Es una probabilidad, ojo con esto. El otro término, que es control de riesgos. Más adelante vamos a ver que existen 5 tipos de control de riesgos. En ese caso vamos a ver la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de PPs, ¿no? Pero según este término es el proceso de toma de decisión basado en ¿qué? En la información obtenida de la evaluación a través de propuestas y medidas correctivas. ¿Ok? Otro concepto importante es el riesgo residual, ¿no?, que es el riesgo que resulta después de haber aplicado y tomado las medidas de seguridad competentes en un frente de trabajo. A ver, continuando con nuestro glosario, vamos a encontrar el término de ATS, que es el análisis de trabajo seguro, ¿ok? Que es una herramienta de gestión que sirve desarrollar el procedimiento de trabajo mediante la determinación de riesgos potenciales, ¿no?, que en este caso se suscitan en un frente de trabajo de una actividad no rutinaria, ¿correcto? Ahora, otro término es la capacitación, ¿no? Son actividades en las cuales se transfiere conocimiento, ya sean teóricos o prácticos, para el desarrollo de las aptitudes y habilidades de los colaboradores. Otro término muy interesante e importantísimo es el accidente de trabajo, que es todo suceso repentino que sobrevenga de una causa o de una causa o con ocasión del trabajo, que produzca al trabajador algún tipo de perturbación
funcional, ya sea orgánica o en ese caso o permanente, ¿no? Ya sea una invalidez. Ese término es un poquito fino, ¿ya? ¿Por qué? Porque se debe considerar accidente de trabajo aquel que se produce cuando existe una orden inmediata de el empleador, y esta puede ser dentro o fuera de las instalaciones, siempre y cuando exista una orden explícita de un superior. Ahora vamos a hablar de otro término importantísimo, que es la enfermedad ocupacional, que es el daño orgánico funcional ocasionado al trabajador que es resultado de una exposición de ciertos factores físicos, ¿no? Químicos, biológicos, que son propias o inherentes a la actividad laboral. Ahora, de ahí la importancia de identificar bien los peligros y evaluar los riesgos, porque nos va a permitir saber qué tipos de posibles enfermedades se puedan dar a taller en el futuro. Ojo, estas enfermedades ocupacionales no son de un día para otro, son acumulativas y van relacionados con el puesto de trabajo que la persona ha desempeñado durante su carrera. Otro punto importante es la ergonomía, que es también llamado la ingeniería humana, ¿no? Que es la interacción entre trabajador, maquinaria o ambiente de trabajo. A ver, ¿qué es lo que busca la ergonomía? La ergonomía busca adaptar el puesto de trabajo, ya sea mobiliarios, ambiente, condiciones para que el trabajador pueda laborar o desempeñarse de manera óptima, ¿no? Llegar al máximo de su rendimiento. A ver, ¿qué nos indica el tema legal? A ver, vamos a partir de la ley, según el artículo 19, indica que todos los trabajadores están en la obligación de participar dentro de este sistema de gestión. Ojo, el sistema de gestión no es el IPER-C, sino el IPER-C es una herramienta de gestión que es parte del sistema de gestión, ¿sí? Entonces, todo colaborador debe de participar en la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial, ¿sí? Y obviamente este IPER-C trae consigo la elaboración de un mapa de riesgos. A ver, ¿qué también nos menciona? Según la ley 29783, en el artículo 75, indica que los representantes de los trabajadores, llámese comité de seguridad o sindicato, tienen, o en este caso participan en la identificación, aprobando la matriz IPER, ¿sí? En ese caso ellos sugieren, dan su punto de vista respecto a las medidas de control y al mejoramiento de la infraestructura, de los controles administrativos o de los equipos de protección personal que ellos puedan identificar. A ver, ¿qué nos indica también en el artículo 41? Nos indican que por parte de la supervisión del área de SOMA, o en sí de la supervisión por parte de los jefes de línea, se podrán adoptar medidas preventivas, ¿sí? Y o correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo, ¿sí? Asimismo, se podrá adoptar información para determinar si las medidas ordinarias de la prevención y control son suficientes o son eficaces. Entonces, por lo que vemos acá, el objetivo de esta matriz IPER es servir como base de datos, ojo, de esa matriz IPER y de la
interacción con los supervisores es servir de base de datos para las decisiones de la adopción de las mejoras, ¿no? En pos al control de los riesgos. Por otro lado, ¿qué nos indica el artículo 57? Según o de la evaluación de riesgos, ¿no? En ese caso, el empleador debe actualizar la matriz IPER por lo menos una vez al año, ¿no? O cuando cambien las condiciones de trabajo o hayan producido algún tipo de daños, algún tipo de lesiones. O sea, si pasó un accidente, se debe de revalorar la IPER. Si es que ha habido algún tipo de cambio en el proceso, se tiene que volver a revisar la IPER y modificarla, ¿sí? Entonces, si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se realizan controles periódicos para la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo, así como se adoptan medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen una mayor protección o un mayor nivel de protección para los colaboradores. En el artículo 63 nos indica que se pueden dar interrupciones a las actividades en el caso de riesgo inminente. Eso es lo que comúnmente conocemos como la negativa al trabajo inseguro, ¿sí? Eso se aplica en muchas unidades mineras, en muchas empresas, ¿no? Si hay un riesgo inminente, se debe de paralizar la actividad hasta que se haya levantado esa observación o hasta que el riesgo no sea significativo. A ver, según el artículo 66 de la ley 29.783, el empleador debe de adoptar el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se debe incorporar el enfoque de género? Porque nos permite ver las diferencias biológicas y ergonómicas entre hombres y mujeres que pueden tener distintas capacidades y vulnerabilidades, ¿no?, a ciertos riesgos, ya sea exposición a agentes químicos o cargas musculares. En segundo punto son los roles sociales y los estereotipos. A veces las tareas asignadas culturalmente a cada género pueden exponerlos a riesgos diferentes, ¿no? O en ese caso también puede ser por la diferenciación de algún tipo de equipo de protección personal, ya sea que muchos EPPs están diseñados para los cuerpos masculinos, los que pueden dejar a las mujeres menos protegidas. A ver, ¿qué nos indica el Decreto Supremo 024? Nos indica en el artículo 38 que es obligación del supervisor tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya cumplido la IPER-C realizada por ellos mismos en su área de trabajo, con el fin de eliminar o minimizar los riesgos. Respecto al artículo 40, todos los trabajadores tienen derecho a conocer los peligros y riesgos existentes en su lugar de trabajo que pueda afectar su salud, a través de la IPER-C de línea base y el IPER-C continuo. En el artículo 44 nos habla acerca de las obligaciones de los trabajadores para con la participación en la investigación de los incidentes y accidentes, y también con respecto a la participación en la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Ahora, ojo, acá hay un término que indica línea base, ¿no? Eso lo vamos a ver en un momento también. A ver, también respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, a ver, en ese artículo 95
indica que el titular minero de la actividad debe de identificar permanentemente los peligros y riesgos y evaluar las medidas de control, ¿cierto? Sobre los aspectos que aplican en la siguiente lista, ¿no? Que son problemas potenciales que no se previeron, deficiencias de maquinarias, acciones inapropiadas de los trabajadores, efectos que producen los cambios y deficiencia en las matrices ya existentes. A ver, de todo lo que hemos mencionado, existe un documento, digamos, que forma parte de la identificación de peligros, evaluación de riesgos. Algunos le llaman IPRC continuo, aún algunas personas o en algunas unidades le llamamos ATS, ¿no? Y este formato, este cuadro de ponderación se encuentra en el anexo 7, que está o que debe estar incluido dentro de este AST o ATS. El artículo 96 nos habla justamente de el control, ¿no? En este caso, de cómo corregir y eliminar los riesgos, y te habla de la jerarquía de los mismos: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones o, en últimos casos, los equipos de protección personal como barreras frente a los peligros. A ver, ahora el artículo 97 indica dos términos importantísimos. ¿Se acuerdan de ese momento que les mencioné que íbamos a hablar del IPRC de línea base? Es el IPRC que se realiza por dos motivos. Uno, el inicio de la implementación de un sistema de gestión para ver qué es lo que tiene la empresa para empezar a aplicar medidas de control. O la segunda es cuando ya se tiene un sistema de gestión implementado, pero se hace una recapitulación de lo que se tiene para ver cuál es el estado y cómo se ha avanzado durante la gestión de la misma. A ver, también indica que esta matriz de línea base debe contener ciertos lineamientos que figuran en el anexo 8, ¿no? Y en este caso también se debe considerar este anexo 8 para la elaboración del mapa de riesgos. Ahora, ¿qué es el mapa de riesgos? El mapa de riesgos es el plano de distribución de la empresa, de las instalaciones en donde se ubican los riesgos más frecuentes o los que tienen mayor preponderancia según la matriz IPER. En este caso se colocan iconografías en las áreas donde el riesgo, por más que se hayan aplicado medidas de controles, siguen figurando o tienen un potencial de generar algún tipo de accidente. También de esta IPRC de línea base indica que tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año, o en este caso dice anualmente, y modificada en el caso se realicen cambios en el proceso, en los equipos, o en su defecto cuando ocurran algún tipo de incidente o incidente peligroso, o en este caso cuando se modifique alguna parte de la normativa. Ahora, ¿qué es el peligro? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, proceso o ambiente. En cortas palabras, o en nuestras palabras, podemos decir que es todo aquello que nos puede causar daño a nosotros, al equipo o al ambiente. Ahora vamos a encontrar acá algunos tipos de peligro. En este caso vamos a ver tres tipos, ¿no? Lo que son los visibles, los ocultos y los que se encuentran en desarrollo. Bajo esa concepción, bajo el origen de los tipos de peligro. Por otra parte, también según la categorización vamos a poder dividirlos según sus fuentes, ¿no? En este caso va a ser físico, químico, disergonómico, biológico,
psicosocial, mecánicos, eléctricos. Cada uno de estos peligros tiene una disgregación. Por ejemplo, el físico, vamos a poder encontrar iluminación, radiación incidente, vamos a encontrar digamos, estrés térmico, entre otros, ¿no? Para el tema de químicos vamos a encontrar vapores orgánicos, partículas respirables inhalables, compuestos orgánicos volátiles, CO2, entre otros compuestos, formaldehído, entre otros, ¿no? También me olvidaba concentraciones de explosividad. Para el tema de ergonómicos vamos a encontrarlo bajo distintas fuentes, ¿no? Como movimientos repetitivos, posturas prolongadas o movimientos forzados. Para el tema de lo que son biológicos vamos a encontrar algún tipo de virus, vamos a ver en este caso contaminaciones cruzadas, ¿no? Ahora vamos a encontrar también hongos, bacterias, salmonelas, si es que estamos hablando de algún tipo de agua, ¿no? Para el tema de psicosocial vamos a encontrar en este caso 5 campos, ¿no? Lo que son vamos a encontrar 5 dimensiones: la estima, la doble presencia, lo que corresponde al liderazgo, el compañerismo y el tema de la superación, si mal no recuerdo. Para el tema mecánicos vamos a encontrar digamos equipos, ¿no? Fijos o móviles que pueden causarnos daño, ¿no? Puede ser una moladora, una prensa de banco o un mismo vehículo, ¿no? Para el tema eléctricos, todo lo que corresponde a circuitos, extensiones, cajas o tableros de control. A ver, para ver el tema de cómo identificar un peligro, tenemos que ver si existe una fuente de daño. ¿Qué puede producir esta fuente de daño? ¿O quién o qué puede ser dañado? ¿Y cómo puede ocurrir el daño? Estas 3 preguntas se hacen para que nosotros podamos indagar y identificar ese peligro y categorizarlo según la fuente, ¿okay? Estas son preguntas típicas que nosotros tenemos que pararnos, pensar y hacernos para poder identificar estos peligros en función a la fuente en donde nos encontremos. A ver, respecto a los métodos de identificación del peligro, vamos a encontrar específicamente 2: los métodos comparativos, que trata específicamente sobre hacer una lista de revisión o hacer un análisis histórico o ver las normativas y códigos del diseño de algún tipo de evidencia pasada, o tomar acá al respecto a algún tipo de auditorías o informes ya validados, o la experiencia propia de la persona que trae consigo, o la experiencia vista en otras empresas. Ese es el método comparativo. En cambio, el método, los generalizados, tratan de análisis de peligros y operatividad, el típico hazard, el análisis what if, el análisis de modalidad de fallas y efectos, o el árbol causal, en ese caso de eventos. En algunos casos también vemos el análisis de Ishikawa, entre otros. Estos son más usados porque ya contienen una metodología específica, contienen valores predeterminados y una tabla, la tabla TASC, por ejemplo, que sirve para ver y categorizar todos los peligros y proceder a darles cierta valoración. A ver, ahora, el peligro versus el riesgo. El peligro es la fuente, la situación o el acto que puede generar algún tipo de daño.
Sí, es todo aquello que nos puede causar daño. A diferencia del riesgo, es la probabilidad que el peligro se materialice o se manifieste. Acá hay un ejemplo típico, ¿no? Tú que estás sentado ahí, tienes una botella de agua y la botella la tienes a tu costado, pero está cerrada totalmente hermética. Y lo tienes a tu costado de tu computadora. ¿Qué pasa si esa agua eh, está en tu escritorio, al borde de tu escritorio? Se cae para un lado y está abierto. ¿El agua es un peligro? Sí, sí es un peligro, pero si está cerrada es un peligro. Es un peligro, pero está totalmente sellada, el riesgo es bajísimo. Pero ¿qué pasa si está abierta la botella y por ahí se te cae al piso? ¿Genera daños? Sí, menores o mayores. Menores, pero esos pueden traer consigo algún otro daño mayor que puede ser una caída. Sí, pero ahora si se cae hacia el otro lado, ¿qué pasa si se cae hacia tu computadora y se malogra tu equipo? ¿Qué pasa con ese peligro? ¿Genera daños? Sí. Aquí a las personas, no al equipo, y en este caso al proceso. Entonces, una diferencia bien latente, bien grande, ¿no? El peligro, lo que nos puede causar daño, y el riesgo es la probabilidad que se caiga. El riesgo va a depender del tiempo de exposición. Sí, efectivamente, como lo vemos acá en esta pequeña figura. Entonces, después de la identificación del peligro, cuando ya hemos visto medios de comparación, en este caso cualitativo, vamos a poder cuantificar o evaluar el riesgo. Cuantificar porque, ojo, nadie ha visto un riesgo. Podemos ver peligros, pero no ver riesgos, porque es una probabilidad. A ver, bajo el primer método, vamos a ver, el primer método que le conocen al método binario, vamos a ver que el riesgo se descompone por frecuencia por severidad. Ojo, es el método binario. Ahora, el otro método, el método define, vamos a ver que se compone de tres factores: la probabilidad, la consecuencia y la exposición, que también es igual al riesgo. En el primer método, vamos a encontrar que se encuentran generalmente en las tablas del AST, ¿correcto? ¿Por qué? Porque son más fáciles de cuantificar. Ahora, el otro método, el define, vamos a encontrarlo por lo general en matrices un poquito más elaboradas, como la matriz de línea base o la matriz hiper C, ¿no? De línea base. En este pequeño cuadro vamos a ver lo que mencionabas: la severidad por la frecuencia. Efectivamente, por ejemplo, la severidad se va a dividir en 4, ¿no? Catastrófico, mortalidad permanente, temporal o menor. En cambio, la frecuencia va a ser común, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, prácticamente imposible. En función a esas ponderaciones nos va a arrojar el nivel de riesgo, haciendo un cruce entre la severidad y la frecuencia. A ello nosotros vamos a poder determinar si es alto, medio o bajo el tiempo o el plazo de la medida correctiva a aplicar a ese riesgo. A ver, a diferencia del que mencionamos hace un momento, el de acá, el de define, tiene tres factores: probabilidad, frecuencia y severidad. Acá podemos ver la severidad en función a qué, a los tres factores, ¿no? Personal, daño de propiedad o al proceso. En función a ello vamos a nosotros a calcular la severidad. Hemos visto la severidad, ahora nos falta ver la probabilidad y la frecuencia. Según este criterio, la probabilidad pueden ser los que mencionan en esta columna, y en este caso la frecuencia de exposición va en función a si es que ha o no ha sucedido. La frecuencia por probabilidad es este cuadro intermedio que nosotros podemos ver. El proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos, nos permite específicamente, con lo que conocemos, identificar los peligros, evaluar o valorar los riesgos. ¿Para qué? Para
establecer mecanismos de control y prevenir accidentes, ¿no? O minimizarlos, ¿sí? Cualquier tipo de daño, ya sea a la persona. En consecuencia, los objetivos del IPR es identificar los peligros a detalle, planificar, adoptar controles, buscar la participación de los colaboradores para que esta IPR sea lo más óptima posible, elaborar matrices de controles como son las capacitaciones por puesto de trabajo, por proceso y de acuerdo a los riesgos existentes, permitir que estas capacitaciones específicas sean óptimas para los colaboradores nuevos o transferidos, y determinar los equipos de protección personal que aplican a cada puesto de trabajo según los riesgos a los cuales están expuestos. Por otra parte, nos ayuda a identificar a detalle los agentes físicos, químicos, biológicos y tales. ¿Por qué? Porque nos permite cuantificar cualitativamente, porque cuantitativamente lo hacemos con los monitores ocupacionales, y permite identificar posibles enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Es importante porque nos permite determinar el tipo de examen examen médico, y el puesto de trabajo va a, en ese caso, ser analizado según los riesgos críticos y agentes higiénicos, ¿sí? Así también nos permite planificar y adoptar controles para la prevención de posibles enfermedades, así como determinar la reubicación de colaboradores que por accidentes o por enfermedades ocupacionales tengan que ser movilizados. ¿Por qué? Por la idoneidad del puesto y la idoneidad de la persona para desarrollar una actividad en ese puesto de trabajo. Pero ojo, esto no se queda ahí, sino viene a ser parte de el cumplimiento, o en ese caso de el compromiso de los supervisores, ¿no? Y o del encargado de seguridad, quien realiza el seguimiento a estas actividades, en el cual nos va a permitir la implementación de controles, ¿sí? Y esto va como parte de un ciclo cerrado en el cual nos permite controlar el riesgo y hacer que este proceso sea totalmente seguro. Ahora, hemos mencionado hace un momento acerca de la jerarquía de controles, si mal no recuerdo era en el artículo 95, que nos permite justamente ver barreras blandas y barreras duras. Las barreras duras están direccionadas a actividades que actúan sobre el peligro y están diseñadas a prueba de error humano involuntario. ¿A qué me refiero? A que estas barreras eliminan el peligro o el riesgo, o lo sustituyen. Sí, en ese caso nos permite digamos, hacer modificaciones que son más caras, ¿no? Y por ejemplo, eliminar un peligro significaría en algunos casos cambiar de compuesto químico, cambiar de la maquinaria, modificar el proceso, o en ese caso sustituirlo. En ese caso involucra una gran inversión. Por eso vemos en el siguiente gráfico que son en menor cantidad. Por lo general estas barreras, esta jerarquía de controles, se hacen en menor cantidad en la eliminación y sustitución. Por lo general se aplican barreras blandas, que son las señalizaciones, advertencias o controles administrativos. O más, ¿qué es lo que se utiliza? Son los equipos de protección. Sí, en este caso la aplicación de controles administrativos como señaléticas, cercos, perímetros, capacitaciones nos permite ser efectivos, pero
digamos, son barreras blandas, ¿no? En sí actúan sobre el medio de exposición o el trabajador, y en este caso pueden ser vulneradas. Por ejemplo, ¿no? Un EPP, un colaborador se lo puede sacar, una señalización puede hacer caso omiso, pero un control de ingeniería, una encapsulación de proceso, una, digamos, modificación de maquinaria, eso no lo puede hacer cualquier persona. Ya casi terminando, quienes participan en la promoción de un ambiente de trabajo seguro y saludable, son tres personas, ¿no? O tres entidades: el empleador, el Estado y el colaborador. En este caso, el empleador, mediante la dotación de el presupuesto y la planificación; el colaborador, mediante sus representantes, hablamos de comité, por ejemplo, y o sindicatos, debiendo en este caso estar informados y capacitados, ¿no? Teniendo los recursos necesarios para apoyar con la, digamos, con la gestión de riesgo, y el Estado mediante la aplicación de normativas, ¿no? Capacitaciones inclusive gratuitas que dan, a fin de que las personas o las empresas se puedan alinear a estas nuevas normativas que salen.